Y continuamos en esta transmisión especial en este día en que ha muerto el expresidente Patricio Aylwin y por el que el gobierno ha confirmado 3 días de duelo oficial. Queremos profundizar en el aporte del expresidente, queremos profundizar en su legado y para ello conversamos a esta hora con, también fue presidente de la Democracia Cristiana, hoy es senador Andrés Saldívar. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Acá en CNN Chile, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes compartieron muchísimos años de toda esta larga vida pública que tuvo don Patricio Aylwin, fueron fundadores de la Democracia Cristiana, él fue su profesor, después compartieron el Senado durante la Unidad Popular, después cuando él volvió a ser presidente, usted estaba nuevamente en el Senado y han compartido tanto de esta vida juntos. Efectivamente yo doy gracias a Dios, ¿no es cierto?, haber tenido la posibilidad de haber tenido esta relación con él, tanto política como de amistad. A pesar de que teníamos una diferencia, él venía de una generación anterior a la mía, era más bien de la generación de los fundadores de la Democracia Cristiana, de la Falange Nacional. Pero Patricio Aylwin siempre me abrió un espacio muy grande de relación de amistad, y tanto en lo político como en lo personal. O sea, llevábamos más de 50 años en esta relación muy estrecha y en un trabajo permanentemente en la política, coincidiendo siempre casi con la misma visión que teníamos del país. Bueno, cuando a usted le tocó irse de Chile, ¿él asumió el partido? No, cuando yo, el año 73, ¿no es cierto?, Patricio era presidente del partido y yo era senador. Y cuando se produce el golpe me pide que me incorpore a su directiva. Yo me incorporé como vicepresidente junto con Rafael Moreno y con otros dirigentes, Renato Valenzuela, Ricardo Valenzuela, y nos tocó enfrentar la dictadura. Incluso, ¿no es cierto?, yo tenía una oficina en Huérfanos con Ahumada, el famoso edificio Carlos V. Frei se instaló en el piso de arriba y Patricio Aylwin, ¿no es cierto?, concurría normalmente a ese edificio a hacer la política clandestina, no sabían todo lo que hacían. Y entonces incluso yo hablé con él y arrendamos una oficina al mismo piso que yo, y casi hicimos ahí una especie, ¿no es cierto?, de lugar de encuentro de la Democracia Cristiana. Patricio Aylwin pasó un tiempo muy difícil, de mucha tensión, del 73 al 76. Y el 76, en un momento dado, dijo que él no podía seguir, estaba realmente estresado, y muy complicado en lo personal. Y entonces se produjo la situación de la sucesión y me plantearon a mí ser candidato a la presidencia. En ese tiempo competimos con Tomás Reyes, que era otro gran dirigente nuestro, y yo salí elegido en una especie de votación clandestina que hicimos en todo el país, y Patricio Aylwin se pasó un poco más bien a la retaguardia. Yo trabajé hasta el año 80 presidiendo el partido. Y después del plebiscito del 80, que me tocó organizar, ¿no es cierto?, todo el tema como presidente, Patricio Aylwin, ¿no es cierto?, cuando yo vuelvo del exilio, Patricio Aylwin durante mi mandato, ¿no es cierto?, presidente, se había creado el Grupo Los 24, él estaba a cargo del Grupo Los 24. Él me fue a ver a España en varias oportunidades en el exilio, y yo mismo, una fundación que había creado, formé seminarios y encuentros allá. Y el 83, ¿no es cierto?, cuando vuelvo, 84, Patricio Aylwin, ¿no es cierto?, era vicepresidente junto con Gabriel. Y en esta vida tan larga en conjunto y en paralelo, desde el exilio, desde acá, ¿qué es lo que usted más destaca de la figura de Patricio Aylwin, a quien usted me decía antes de que comenzáramos la entrevista, vio hasta el último sábado? Sí. No, efectivamente, la última vez que lo fui el sábado pasado, pero ya él ya está en una situación bastante crítica. Había estado el sábado anterior también con él, y ahí me reconoció, y se rió, y era un gran enamorado de su mujer. Incluso delante de nosotros él hizo una declaración de amor a la Leonor, le dijo que había sido lo que mejor había tenido en su vida, nos dijo. Además era muy bondadoso, porque entró una nieta y se le iluminó la cara, y estaba en una actitud, ¿no es cierto?, por supuesto, ya de mucho deterioro, pero consciente. Ahora, Patricio, lo que yo más destaco de él es su modestia, su coherencia con la vida. Él vivía como pensaba. Y realmente era muy fijo en sus posiciones.
Mucha gente creía que era débil, que era dubitativo, era todo lo contrario. Lo que pasa es que era un hombre que reflexionaba mucho, buscaba mucho los entendimientos, los acuerdos, pero cuando tenía cierta convicción incluso a veces denotaba cierta actitud muy dura. Incluso decía, no sé, como que se le cruzaba la mandíbula, pero a su vez, ¿no es cierto?, era un hombre que la política, hoy día que la política está tan desprestigiada, y los políticos estamos tan desprestigiados. Preguntar, ¿qué pasa en este momento, en esta crisis de legitimidad de la política y donde la misma democracia cristiana tiene tantos grupos distintos? ¿Puede ser este momento un momento de unidad para la democracia cristiana? No, la democracia cristiana siempre ha tenido grupo. Patricio era de un grupo y yo pertenecía a la misma, digamos, tendencia. La democracia cristiana va a tener siempre diferentes tendencias, pero con un eje común. Siempre tenemos un eje común. Patricio Aylwin yo creo que es una expresión, ¿no es cierto?, de lo que debe ser el político. Yo aprendí mucho como ser de Eduardo Frei padre. Y yo un poco me sentí un discípulo de él, ¿no es cierto? Y de Patricio Aylwin también aprendí mucho, porque era mayor que yo, pero me dio esa oportunidad de conocerlo muy a fondo. ¿Qué opinaba además, él de esta crisis de legitimidad política? Estaba muy preocupado, ¿no es cierto? Porque veía que hay una situación de crítica. ¿Por qué? Porque muchas veces los políticos fallamos. Hacemos más bien de la acción de la política proyectos personales. Patricio Aylwin no tenía un proyecto personal. Patricio Aylwin no quería ser presidente de la República. Sin perjuicio que mucha gente lo promovía al momento dado que se dio después del plebiscito. Y que incluso hubo una polémica, recordemos el Carmen. Sí, claro, y una pelea. Yo era uno de los posibles candidatos, que él mismo, cuando se produjo esa pelea... candidato, Gabriel Valdés era posible candidato también. Cuando se produjo esa pelea entre los dos, ¿no es cierto?, Gabriel se dijo, porque busquemos un hombre de consenso. Y se me planteó a mí. Y yo personalmente, gracias a Dios, se dieron las cosas en forma distinta. Yo creo que el país necesitaba una persona como Patricio Aylwin. Y yo siempre reflexioné en ese sentido. Nunca me sentí postergado por eso. Creo que habíamos hecho la mejor elección. Y Patricio Aylwin, ¿no es cierto?, lo que pasa, ¿no es cierto?, que tenía esa capacidad de llegar a la gente, ser creíble. No era el proyecto personal. Y cuento la anécdota, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando estuvo Helmut Kohl aquí, que llegó después del plebiscito. Y llegó como presidente de Alemania, canciller. Y me acuerdo de esa conversación con Helmut Kohl. Yo fui los testigos con Aylwin. Y Aylwin le dice, yo no voy a ser candidato. ¿Por qué? Le dice. Porque tengo ya 70 y tantos años, 72 años. Y entonces Kohl le dijo, mire presidente, le dijo. Porque era presidente del partido y yo era su vicepresidente. No se olvide que Konrad Adenauer fue presidente de Alemania. Presidente canciller de Alemania a los 80 años. Y usted vio que bien lo hizo. Entonces, Aylwin era eso. Él no buscó el cargo. Pero finalmente realmente, las condiciones llegaron. Senador, nos queda poco tiempo, pero en este minuto, que es un minuto de la despedida, ¿cómo se despide usted de Patricio Aylwin? Mira, con mucho dolor, pero con mucho agradecimiento, como todos los chilenos y chilenas deberíamos tenerlo, porque fue un hombre que fue fundamental para que el país volviera a su historia recuperando la democracia. Creo que la prudencia, la modestia, la forma como hizo su gobierno, un gobierno de gran calidad, un gobierno que no solo afrontó el tema de la transición de la democracia teniendo al dictador sentado como comandante en jefe. Yo siempre he dicho, la transición española fue muy meritoria porque yo siempre la tomé como modelo. Pero con una diferencia, yo le decía a los españoles, ustedes la hicieron cuando Franco se murió, mientras que nosotros la hicimos con Pinochet como comandante en jefe. Y usted lo tenía sentado ahí. Claro. Senador, le queremos agradecer, se nos acabó el tiempo, pero su figura para recordarlo en esta larga trayectoria que tuvieron y este camino que siguieron juntos, así que le queremos agradecer muy sinceramente que esté aquí a esta hora en CNN Chile, en esta transmisión especial que hemos tenido, así que muchísimas gracias, senador. Muchas gracias. Lo único que yo te pido y le pido a los chilenos y chilenas, que recojamos lo que Aylwin sembró y que los políticos seamos capaces de ser y seguir su ejemplo. Es decir, que seamos modestos, que seamos austeros y que realmente le respondamos a la gente en lo que nos piden.